Listo, listo. Bueno, esta clase, la idea de esta clase entonces es un breve paneo sobre lo que serían las escuelas helenísticas, porque en realidad esto es como como diríamos, la chapa, el bonus plus, el bonus track, ¿no? Porque, o sea, yo normalmente llego a estas clases, pero no siempre se dan, ¿sí? Lo importante, como les dije ya, es que ustedes tengan muy claro, especialmente para medieval, Platón y Aristóteles. Pero eso lo tienen que tener muy aceitado. Ya la clase que viene me lo demostrarán. En fin, las escuelas helenísticas surgen ahí a finales del siglo IV, o sea, el periodo helenístico se considera ese periodo que eh, que surge a partir o que comienza con la muerte de Alejandro Magno y sus conquistas, ¿no? Y dura más o menos hasta el siglo I antes de Cristo, que es cuando ya empieza el momento, y esto no anda, el momento de la influencia romana. A ver, ¿por qué no anda? Ahí está. Bueno, ven, entonces helenístico designa el periodo de la historia griega desde la conquista de Alejandro Magno hasta el comienzo del Imperio Romano, tomando como fecha la batalla de Accio, que es la batalla, en realidad es un poquito menos. La batalla de Accio es la batalla en donde Augusto destruye a Marco Antonio y a Cleopatra. Yo creo también que toman esa fecha, aunque en realidad el helenismo ya había terminado ahí, porque Cleopatra es la última de los Ptolomeos. Los Ptolomeos, Alejandro tiene un grupo de amigos que son los educados por Aristóteles. ¿Se acuerdan que vimos esta cuestión de que Aristóteles educó a Alejandro y a sus amigos? Uno de sus amigos es Ptolomeo. A la muerte de Alejandro Magno, como Alejandro Magno no deja sucesor, porque la última cosa que hace y le están pidiendo todos que se saque el anillo, él tiene un anillo como si fuese una corona, ¿no? Que lo designa jefe. Y le están pidiendo en medio de la fiebre que se saque el anillo y le designa al sucesor. Y aparentemente él se consigue sacar el anillo y dice Cráter. Unos piensan que es uno de los amigos que se llama Crátero, otros piensan que lo que estaba diciendo es poder, en fin. Eh, te hubiera tenido sentido porque este Crátero era uno de sus generales más importantes. Bueno, al no quedar en claro, y por supuesto había un montón de conflicto entre los diferentes generales, empieza una batalla o una guerra, que es la guerra de los diádocos, en donde se disputan el poder de semejante imperio. Los hijos de Alejandro son muy chiquitos, uno es bebé y el otro ponele que tiene un año y medio, entonces no hay un heredero claro para todo, para semejante poder, y esa batalla de los diádocos hace que cada uno tome partido. En muy poquitos años, en 1 o 2 años mueren la mayoría. Increíble es eso, sí. Si te fijas las fechas, es realmente insólito. Aparte es toda gente joven, porque Alejandro tenía 33. El más astuto desde mi punto de vista, además por el resultado, es Ptolomeo, que es uno de los amigos que agarra y se queda, se decide ir, evita todas estas batallas y se queda con el trono de Egipto. Pequeño detalle, ¿no? Aparte Egipto es un país muy poderoso, o sea, es como que dice, bueno, en vez de quedarme con todo, me quedo con esto. Eh, y ahí, bueno, impulsa fuertemente este primer Ptolomeo el museo, toda la actividad del Museo de Alejandría y
y trata de enaltecer Egipto. Y aquí empieza todo un periodo nuevo para Egipto, donde su faraón no es egipcio, es griego. Y su descendencia no va a ser egipcia, sino griega. Pero Ptolomeo utiliza la misma técnica que había usado Alejandro de no aplastar al pueblo conquistado, sino de tratar de incorporar sus costumbres. Es muy respetado él y el Ptolomeo que continúa, el siguiente Ptolomeo, entre los dos realmente arman una Alejandría muy importante, agrandan la biblioteca, le dan un fuerte impulso al museo, le dan un fuerte impulso a todas las ciencias y a la filosofía, y ahí empieza Alejandría a tornarse un centro cultural importantísimo. La última descendiente de este Ptolomeo va a ser Cleopatra, ¿no? Cleopatra también es un nombre griego. Fíjense que se llama Cleopatra séptima Tea Filopator, ¿no? O sea, diosa. eh, eh, Amante. sí, amante, pero ahora no me acuerdo qué era Pator. eh, Porque acá todos los Ptolomeos tienen diferentes nombres, Ptolomeo Soter, Ptolomeo Filopator, en fin. Me parece que es amigo de Filopator es amigo en ese caso. Bueno, en fin, después se los averiguo bien. Es descendiente, entonces acá se arma una dinastía que fíjense que dura bastante tiempo, del siglo cuarto antes de Cristo hasta el 30 antes de Cristo. Pero además, como consecuencia de esta conquista de Alejandro, se genera primero un lenguaje común en todo el lado oriental del mundo mediterráneo, que va a ser este griego de la Koiné, o sea, una especie de griego vulgar que tiene como unas mezclas que sería algo así como ponerle el inglés que hoy habla todo el mundo, o sea, que se habla en todo el mundo, que es un inglés como más sencillo, quizás más básico. Pero esto determina que todo el lado de lo que después va a ser el lado oriental del Imperio Romano, la lengua predominante siempre va a ser el griego. Los romanos incluso tratan de aprender griego por la importancia del griego como idioma común, ¿no? Por eso, Koiné. Eh, ese griego se habla también en Egipto, entonces vos tenés una posibilidad de acceder a todos esos pueblos a través del griego. Es muy valorada la cultura, como les dije hace un rato, por parte de Alejandro, las diferentes culturas y los diferentes pueblos que ellos conquistan. Entonces, no hay un rechazo al mundo griego. Sería como una amalgama o una asimilación, ¿no? Eh, Porque en general, cuando un pueblo conquista a otro, el pueblo que queda sometido suele rechazar al conquistador, ¿no es cierto? Pero como esto fue como una especie de conquista, si se quiere, más amistosa de que las tradicionales, eh, genera esta como aceptación. De ahí que en todo este mundo helenista tengamos primero un fuerte desarrollo de la escultura, la pintura. Los griegos llevaron también la filosofía. Llevan, por ejemplo, la transmisión esta de las ideas y por eso se generan las bibliotecas y los museos, ¿no? Después más adelante, nos falta tanto, se va a abrir el Museo de Pérgamo con la biblioteca, ¿no? Es como que esta cosa que tienen los griegos, este fuerte aprecio por la cultura, la filosofía, el teatro, es algo que
resulta apreciado por los pueblos conquistados, que como les digo, no son pueblos sometidos, sino como pueblos amalgamados. ¿Mm? Además, bueno, otra de las cosas que había hecho Alejandro era fundar muchas Alejandrías, y además que su conquista va desde Egipto hasta casi la India. O sea, al tomar todo el imperio persa también, en fin. Eh, Esto desde el punto de vista, si se quiere, histórico. Ahora, esto tiene obviamente consecuencias en el modo de ver las cosas de los griegos y de los pueblos conquistados también, porque el mundo se transformó en algo diferente. Ya no es esta polis chiquitita en donde yo conozco a todos. El mundo se transforma, si se quiere, en una especie de cosa globalizada en poco tiempo y en una cosa en donde hay un fuerte comercio, hay una mezcla fuerte de culturas y quizás esto sea lo que engendra una manera de ver la realidad diferente de la que tenían los griegos del mundo anterior, del mundo previo, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, el centro cultural medio que se desplaza de Atenas, que es como la antigua civilización, a Alejandría. En Alejandría además hay un puerto importante. Una de las cosas que imponen los Ptolomeos es que todos los barcos que llegan al puerto de Alejandría tienen que dejar una copia de los libros que llevan sobre el barco. O sea, como una especie de impuesto, como que les confiscan los libros, ¿no? Lo que empieza a hacer que la biblioteca de Alejandría se enriquezca y que cada vez tenga más ejemplares. Y al mismo tiempo hace que cada vez más gente vaya a Alejandría en busca de cuestiones culturales, ¿no? Además, bueno, acá yo les puse que estas expediciones de Alejandro también habían establecido contacto con, ahí sí, por primera vez, con los sabios de la India, con estos sabios desnudos o gimnosofistas o yogis que causan un fuerte impacto en los griegos. Ahí sí, vieron, alguien había preguntado, no sé si este año, si había una conexión entre Buda, en fin. Hasta acá no tenemos manera de confirmar este contacto entre el mundo de la India o de Oriente y los griegos. A partir de acá sí. ¿Mm? Lo cual también es interesante. Y se da también un fuerte desarrollo de las ciencias exactas, también supongo yo que tiene que ver ahí el contacto con Egipto y la técnica, ¿no es cierto? Todas las cosas, cómo se construyen, en fin. En Atenas, como lugar físico, es como que quedan el edificio, si se quiere, de la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y el pórtico o stoa, stoa es puerta, el pórtico multicolor, ¿no? En donde filosofa Zenón de Citum. Y además surgen dos corrientes de pensamiento sin una escuela física, que es el escepticismo y los cínicos. Los quínicos, que significa perro en griego, surgen de Diógenes el cínico, este Diógenes que le dice a Alejandro, Alejandro, o sea, es contemporáneo con Alejandro Magno, Alejandro se le acerca, Alejandro era muy amigo de la filosofía, se le acerca y le dice, ¿qué necesitas, Diógenes? Y Diógenes le dice que no me tapes el sol, ¿no? O sea, fíjense que tiene una manera de funcionar y de ver las cosas muy, muy extraña, este filósofo,
eh, que viene de la escuela que origina Antístenes, que es un discípulo de Sócrates. O sea, medio que a partir de Sócrates salen algunas diferentes líneas. Una es la línea antisténica, esta que es de los cínicos, que va a tener como su máximo exponente o el más insólito de sus exponentes a Diógenes, el perro, ¿no? Que era un esclavo, pero al mismo tiempo era maestro de unos chicos, que son los que lo atienden al final de su vida. O sea, era muy querido por los jóvenes a los que él había educado, al punto de que lo terminan como cobijando, ¿no? La actividad económica, perdón, la actividad filosófica, en principio, hasta final del siglo IV, se va a centrar en Atenas. Lo que pasa que este mundo antiguo va a empezar esta Atenas va a empezar como a competir o a funcionar en paralelo con el mundo cultural de Alejandría que se desarrolla cada vez más fuertemente, ¿no? Uy, running out of time, esto está loco ya. Mm. No me digas. Bueno, esto ya estaba. Entonces, acá tenemos que la pregunta de este grupo de filósofos helenistas es ¿qué es la felicidad y cómo lograrla? Y entonces tenemos un grupo que son los que van a formar la escuela epicureísta o la escuela de Epicuro. Epicuro, fíjense la fecha, 341, 270 a.C. Acuérdense que Aristóteles muere en 322 o 323, no, 323 Alejandro, 322 Aristóteles. Eh, y este tema de si el placer es el origen o es fundante o es necesario, es un tema que también se toca en muchos de los diálogos platónicos. En fin, Epicuro funda una comunidad filosófica religiosa que va a estar alejada de la ciudad, tanto en su carisma, en el valor que da a la amistad y a la unidad de su comunidad, como el valor terapéutico que le da a las palabras y a las confesiones de las faltas. Fíjense, miren, empieza como la idea esto de confesar, ¿no? La felicidad se encuentra en el placer. Esa es la respuesta de los epicúreos. A través de la meditación sobre la muerte, los seres humanos pierden el miedo y disfrutan la vida. Esto también uno lo escucha hoy, ¿no? La gente que dice, yo no creo que haya otra vida o cosas por el estilo, eso hace que yo valore más esta. ¿Vieron? No, no sé si han escuchado ese argumento. El sabio no debe tener obligaciones familiares ni políticas. El fundamento del conocimiento es la aistesis. Esto por eso les digo que está planteado en los textos platónicos en varios lugares, aparte aparentemente esto es tipo chusmerío, no sé qué fuente real tiene. La pareja de Platón era Eudoxo de Nido, que sostenía este tema de que la felicidad se encuentra en el placer. Porque alguien, Estrabón, que es un geógrafo romano, que es el último que ve la tumba de Alejandro Magno, porque cuando muere Alejandro, Ptolomeo lleva la tumba de Alejandro y todo, se lo lleva para Egipto y la emplaza ahí, pero eso desaparece finalmente. El que da noticias, el último que nos da noticias de la tumba de Alejandro y, por ejemplo, de esta cuestión de que había una casa en la ciudad de Heliópolis que decía por aquí pasaron Platón y Eudoxo, es este Estrabón, que es un geógrafo, perdón. La otra escuela es la escuela de los cínicos, esta que les mencioné recién. El primer... Profe, sí, profe, ese es sí, no sé, ¿el hedonismo tiene que ver con esto también? ¿Con esta claro, escuela? claro, el hedonismo.
El hedonismo tiene algo que ver, la hedonía, ¿no es cierto? No sé si el hedonismo es una escuela o un movimiento también, o que aparece con posterioridad, o es un término nomás que existe, no lo No, sé. no, es una manera de ver las cosas, pero no es una escuela. Las escuelas serían estas, o sea, esto que yo les mencioné recién, tenemos 4 escuelas con lugar físico y 4 maneras de pensar. Porque, por ejemplo, en la academia, según el director que haya, la academia se va a transformar en escéptica, en cínica, en fin, ¿no? La academia platónica. Entonces, la escuela cínica entonces es esta, fíjense que Diógenes y Antístenes son medios contemporáneos, ¿no? Pero este Antístenes había sido discípulo de Sócrates. Hay otro cuento muy famoso, Diógenes es bastante contemporáneo a Platón también. Hay un cuento muy famoso que, claro, en la academia se trabajaba de manera erudita, analítica, en fin, y Diógenes rechazaba toda esta manera de ver la realidad y entonces aparentemente la academia sale como definición de hombre, por esto de la división en género y especie, en fin, que después plantea Aristóteles, que el hombre es un ser vivo, bípedo, implume. Y entonces Diógenes pela un pollo y se lo tira en la academia y le dice, toma Platona y tienes a tu hombre. Bípedo, implume y animal. O sea, miren qué ridículos que son, le está diciendo Diógenes, ¿no? Entonces Diógenes tenía este tipo de cosa contestataria contra las costumbres, contra lo normado, ¿no? O sea, contra la norma, contra la ley, contra las convenciones sociales, ¿no? Entonces, esto en Diógenes se exacerba, ¿sí? Entonces ahí dice, contestan la pregunta mediante actitudes de vida y sin teorizaciones. Este Diógenes aparentemente vivía como en una tinaja, no tenía casa. Una fuerte ruptura con las convenciones sociales, por esto le llaman los perros, porque, no sé, hacían sus necesidades en la calle, sin pudor, como hacen los perros, ¿no? Pregonan volver al estado de naturaleza, y estas son como las características de los cínicos, ¿no? Y los escépticos, que el primero es Pirrón, ¿no? 360, fíjense, 272, y el segundo representante, o sea, los que inician esta escuela, más o menos similar las fechas, son menos radicales en sus posturas, pero proclaman, igual que los cínicos, la indiferencia hacia el mundo, o ataraxia, que posibilita la libertad del hombre. El hombre no puede conocer ni el mundo ni la verdad, por lo tanto debe abstenerse de emitir juicio o afirmación alguna. Pirrón era un esclavo y Pirrón decide incluso dejar de hablar, porque dice que no tiene sentido emitir juicio, ¿no? Porque decir, ay, me duele, implicaría estar afirmando algo. Entonces, aparentemente le quebraron una pierna o algo por el estilo, su amo, después de pegarle fuertemente, y él no se quejaba. El otro grupo es el estoicismo, que este es un movimiento, una escuela filosófica porque además tiene un lugar físico. Y el estoicismo también sobrevive en algún sentido, se ha revalorizado mucho también el estoicismo en los últimos tiempos, sobrevive también como actitud ante la vida. Fíjense que todas las escuelas son como de actitudes ante la vida, ¿vieron? Por eso la pregunta que guía estas escuelas, ¿qué es la felicidad y cómo lograrlo? O sea, ¿cómo hacemos en este mundo nuevo, gigantesco, si se quiere, el paralelo globalizado, igual?
sería medio exageradísimo, ¿no? Plantearlo así. ¿Cómo hacemos para sobrevivir en este mundo? Entonces es como que, y tratar de ser felices. Es como que todas estas escuelas intentan algún tipo de respuesta. Entonces, Zenón funda el estoicismo en una escuela céntrica, en un lugar céntrico de Atenas, junto al pórtico multicolor o estoa, eh, y entonces de ahí va a salir la palabra estoicismo, ¿no? A ver. Va a entender que por la razón el hombre se encuentra vinculado a un logos o razón universal. Esto huele un poco a Aristóteles, ¿ven? O sea que hay una razón, una inteligencia universal. Y los hombres estamos vinculados a ese logos a través de nuestro propio logos, ¿no? También a partir del logos común, todos los seres humanos, surge la idea de humanidad o fraternidad o cosmopolitismo. O sea, estamos unidos con todo el resto de los humanos, que se entiende al pensar, si esto se va a cortar, podemos volver, creo, a conectarnos por el mismo link. Si no, les mando un